juegos para la familia. 20 y 47, nuevo bloque de Frente al Tablero, el cuarto, ahora para hablar con Horacio Olivera, que me lo imagino en el sillón, sentado con el teléfono, y está pensando, ¿qué hablo? ¿De Fontana Rosa, de Central o de ajedrez? Hola, Horacio. ¿Cómo te va? ¿Qué te pareció la efeméride de Andrés? Muy buena, y le agradezco que me lo haya dedicado. Un placer, Horacio. Otro centralista muy famoso fue Alberto Olmedo. Claro, sí, el negro Olmedo, sí, sin duda. claro. Quedé pensando. Pero sí, es cierto lo que dice Andrés. Fontana Rosa era un símbolo sin igual, por más que Fito Páez y Olmedo y algún otro hayan sido muy conocidos hinchas de Central, pero como Fontana Rosa no hubo ninguno. Jugando al fútbol, sin embargo eran otras épocas. Bueno, maestro, y vamos al mundo del ajedrez. Vamos al ajedrez. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Hoy, venimos hablando del tema del Campeonato Mundial del 27, que Sí. nos llevó dos críticas enteras, digamos, dos crónicas enteras los últimos viernes, y la enorme atención que despertó, la extraordinaria repercusión que ese match tuvo en todos los niveles del ajedrez competitivo, opacó, sin duda, otros acontecimientos ajedrecísticos que fueron no menos importantes y algunos muy significativos y que ocurrieron en ese mismo año de 1927. Hubo torneos de primera calidad como el de Bremen en Alemania que ganó Bogolyubo, o el de Kecskemét en Hungría que Alekhine había ganado antes de marchar hacia la Argentina para jugar el match, e incluso hubo un gran torneo en Londres con grandes figuras en el que ganó brillantemente Nimzovich, que ya se perfilaba como una de las grandes figuras del juego. Pero más allá de estos eventos, que son, desde ya extraordinarios en lo deportivo, que se sumaron al match del Campeonato del Mundo para conformar un año ajedrecístico excepcional, un hecho de enorme relevancia, no solo deportiva, sino también institucional, tuvo lugar en ese 1927. Además de todo esto, ¿no? Sí. En ese año, por primera vez, el ajedrez consagró a una campeona mundial femenina. No lo había hasta ahí. Claro. Vera Menchik, una joven de 21 años, nacida en Moscú, pero residente en Inglaterra, fue la ganadora de un torneo que la FIDE organizó con el objeto de consagrar a la primera reina mundial del ajedrez. En el certamen, Menchik demostró una superioridad enorme sobre sus 10 rivales y su triunfo fue inobjetable desde todo punto de vista. El motivo del porqué de la creación de una categoría femenina en el ámbito del ajedrez mundial, yo diría que es aún hoy un tema de debate, pues nunca fue explicitado en cabalmente, digamos, el fundamento de su creación. Sí. No obstante que continúa vigente hoy, ¿no? A diferencia de otras disciplinas deportivas, en el ajedrez la diferencia de vigor o de contextura física entre los contendientes o las contendientes no influye decisivamente en las partidas. Sin embargo, ya desde el principio del siglo XX era evidente que las mujeres no tenían demasiado interés en iniciar largos y duros caminos para alcanzar la maestría ajedrecística, y probablemente por ese motivo se ha conjeturado que quizás la FIDE pretendió con esta decisión de crear la categoría femenina hacer más accesible el juego para lo que es mal llamado el sexo débil, ¿no? Sí. No obstante, han sido pocas las mujeres que alcanzaron los primeros planos en el ajedrez absoluto, aquel que incluye a hombres y mujeres, no solo en aquellos tiempos lejanos, sino hasta bien entrado el siglo XX. Sí. Habría que esperar muchos años antes de que las muchachas, muy pocas en realidad, en relación a la cantidad, se hicieran un lugar en las competencias de ese ajedrez absoluto. Y aunque campeonas como las soviéticas Nona Gaprindashvili ya por los años 60 y Maya Chiburdanidze en los 70 y 80, ellas compitieron en términos relativamente exitosos con los hombres, pero hubo que esperar la fenomenal aparición de las hermanas Polgar en los últimos años 80 y el actual poderío del ajedrez chino con campeonas y jugadoras de un nivel de verdadera excelencia para verlas en planos verdaderamente descollantes. Aún así, los casos de jugadoras que compitan a los más altos niveles con los hombres han sido y son bastante esporádicos. Sí. Aquí resulta interesante abandonar por un momento el contexto histórico y citar, porque verdaderamente viene al caso, algunas reflexiones que el campeón del mundo actual, Magnus Carlsen, efectuará pocos días atrás a propósito de ser consultado sobre esta exitosa serie de nuestros días llamada Gambito de Dama. Que le gusta a tu mujer tanto. Sí, es cierto. Dijo el campeón que
textual, no creo que las mujeres tengan una habilidad menos natural para ser grandes en el ajedrez en comparación con los hombres. Pero en general las sociedades de ajedrez no han sido muy amables con las mujeres y las niñas a lo largo de los años. También expresó la necesidad de un cambio cultural a este respecto y propuso modificar el formato de los torneos de ajedrez para hacerlos más igualitarios, eliminando la diferenciación de género. Es ya una opinión sumamente calificada, pero no, por supuesto, absoluta. No. El tema da para un amplio y muy interesante por lo demás. Pero bueno, vamos a volver a la historia. Menchik fue la campeona desde 1927, como decimos, hasta su muerte, ocurrida en 1944 durante los bombardeos nazis sobre Londres, con las famosas bombas B1 y B2. Y ella sostuvo sin mayor esfuerzo su título, porque la fuerza de su juego era muy, muy grande en relación a sus rivales. Realmente había una diferencia enorme. Debido a esa misma fuerza, fue la primera mujer que accedió a participar en algunos torneos de maestros varones, entre comillas. Cierto que no sin antes sortear, con mucho estoicismo, por cierto, los obstáculos que el machismo imperante en esa época, estamos hablando de los primeros años del siglo XX, o digamos de la primera mitad del siglo XX, los obstáculos que puso en su camino ese machismo. Una muestra de ello es la resistencia que sus colegas varones opusieron cuando fue invitada a participar al tradicional torneo de maestros de Karlsbad en 1929, 2 años después de ganar el título, cuando, liderados por el austríaco Becker y en tono de broma, varios de los jugadores crearon lo que dieron en llamar el Club Vera Menchik, del que serían socios aquellos que fueran derrotados por la señora. Claro, si bien Vera tuvo que enfrentarse con esta situación, con ajedrecistas de mayor experiencia, de mayor técnica, y terminó realmente última en la tabla, con una actuación muy pobre, seguramente para ella fue muy grato un momento en el que se asoció al club, hizo asociar a su club al mismísimo impulsor de la broma, Albert Becker, a quien derrotó en una excelente partida. Bueno, terminando con esto, vamos a culminarlo diciendo que el año siguiente, 1927, es decir, 1928, fue también muy pródigo en competencias. Hubo un torneo muy fuerte en Bad Kissingen, en Alemania, con un retorno de Capablanca a los tableros, sin poder ganar ese torneo. Entró segundo de Bogoljubov, pero luego ganó con autoridad un torneo en Budapest. Evidentemente el cubano estaba a recuperar su corona y a demostrar que seguía siendo un jugador enormemente fuerte. Aparte de esto, la FIDE arregló la realización de un match por el título de campeón de la FIDE, una categoría tan novedosa como la de campeona mundial femenina, de la que hablábamos recién, y con el fin último de comenzar a intervenir en lo relativo a desafíos por el campeonato mundial. Efim Bogoljubov, el jugador soviético que estaba en ese momento, digamos, en la cúspide de su carrera, se enfrentó en 2 meses con el holandés Max Euwe, que luego, años después, sería también campeón del mundo. Lo derrotó en ambas ocasiones y quedó al borde de la contracción de ese sueño de todo ajedrecista, que es lanzar un reto por el título mundial. Bueno, Horacio, ahí me parece que podemos ponerle un punto final al bloque de lo que sea hoy sobre el campeonato femenino y lo que iba sucediendo con el ajedrez principalmente. Nos quedan 2 minutos de programa. Listo, me pareció fantástico y recordar simplemente que Vera Menchik también reinó en Buenos Aires cuando estuvo en el 39. Te mando un abrazo. Gracias, Horacio. Gracias. Chau. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos frente al tablero junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.